Muy buenas, estimados abogados. Mi nombre es Juan Alberto Núñez. El día de hoy, mi equipo y yo les hablaremos sobre la prueba prohibida o prueba ilícita en el proceso penal. La doctrina la define con diferencias terminológicas y con divergencias conceptuales. Este concepto es uno de los más complejos y polémicos de la dogmática del proceso penal. Es importante resaltar que no existe unanimidad en la doctrina acerca de lo que debe entenderse por prueba ilícita o prueba prohibida. Algunos juristas la definen como aquella prueba que atenta contra la dignidad de las personas, es decir, contra la dignidad humana en sí. Desde una perspectiva con normativa jurídica, otros autores la definen como aquella prueba que se encuentra afectada por una conducta dolosa en cuanto a la forma de obtención, es decir, aquella que ha sido obtenida de forma fraudulenta a través de una conducta ilícita. Nuestro Código Procesal Penal hace referencia a este concepto en el artículo 200, el cual afirma: carecerán de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren garantías procesales establecidas en la Constitución y en los convenios internacionales relativos a los derechos humanos, de los que Honduras forme parte, así como cuanto sean consecuencias necesarias de tales actos o hechos y que no hubiere sido posible su obtención sin la información derivada de ellos, sin perjuicio de la responsabilidad en que haya podido incurrir quien obtuvo ilícitamente la información. Ahora bien, existen muchos problemas sobre este tema en el sentido material o práctico, ya que muchas veces no se detecta si se han presentado pruebas ilícitas donde se vulneran los derechos humanos. Y también es importante mencionar que muchas veces se tiende a confundir la diferencia entre ilícito e ilegal. Ahora, la importancia de su estudio se justifica en el hecho de que existe el desconocimiento de parte de los operadores de justicia de las excepciones a la regla de exclusión de la prueba prohibida. Desconocimiento que viene causando graves prejuicios a los procesados en razón de que se vulneran sus derechos fundamentales. Muchísimas gracias. Buen día, mi nombre es Ana Cárcamo. Voy a continuar con la evolución legal inmediata que tuvo la teoría de la prueba prohibida. Inicialmente esta teoría tenía un criterio bien expansivo. Se resumía en que toda prueba que haya sido obtenida directamente o indirectamente de una violación de derechos fundamentales no iba a ser considerada en ningún proceso. Esto sin importar quién obtenía la prueba, en qué momento la obtenía o en qué tipo de proceso se estaba llevando a cabo. Cualquier prueba conseguida de esta forma no se iba ni a admitir, ni practicar, ni valorar. De esta forma se aplicaba una doctrina del fruto del árbol envenenado, que se refería a que cualquier prueba que se basara o que se apoyara o proviniera de una violación de derechos se consideraba una prueba contaminada. Y a eso también le podemos llamar como un criterio expansivo. Esto con el objetivo de garantizar que se cumplieran los derechos fundamentales y que se evitaran prácticas inconstitucionales por los agentes de investigación. Sin embargo, con este criterio expansivo y con ese fin, muchos criminales pudieron salir libres y la justicia determinó que iba a dar 3 excepciones. El primero es la excepción de la prueba jurídicamente independiente, que es en un caso donde hay una prueba prohibida, pero también hay una segunda prueba que es conseguida de manera ilícita y puede ser, por ejemplo, un testimonio en un caso donde ha habido una prueba prohibida de una grabación ilícita. El segundo criterio es la excepción del descubrimiento inevitable, que se basa cuando se llega a una conclusión probatoria por medio de un proceso ilícito, aunque esa misma información se haya conocido por medio de un proceso de una prueba ilícita, siempre que entre ellas no haya ningún nexo causal. Por ejemplo, cuando se lleva a cabo un seguimiento o una investigación policial y se descubre una prueba que también se descubrió por medio de una intervención telefónica ilegal. La tercera excepción se llama el hallazgo causal, que ocurre cuando en las investigaciones lícitas de un delito se encuentran pruebas o evidencias de otro delito, que se considera como un delito flagrante. Entonces esas pruebas sí se pueden considerar y son sometidas al principio de contradicción. Ahora los dejo con mi compañera. Gracias.
Buen día, abogado y compañeros. Mi nombre es Cilia Salgado y voy a continuar con nuestra exposición. Les hablaré un poco acerca de la excepción de antijuricidad. Citaré un caso de España del año de 1998, donde el Tribunal Constitucional denegó un amparo a una persona que había sido condenada por el delito en contra de la salud pública, específicamente el delito de tráfico de drogas, ya que la causa se originó en unas escuchas telefónicas que, como sabemos, están protegidas constitucionalmente. Dado que hubo pruebas que estaban ligadas a estas escuchas telefónicas, el amparo estaba orientado a desestimarlas utilizando la teoría del árbol envenenado, que en pocas palabras se refiere a que todos los frutos que se originan de dicho árbol también estarán envenenados. Sin embargo, el Tribunal Constitucional de España estimó que, si bien es cierto había una conexión de antijuricidad de estas pruebas, las segundas eran independientes al hecho que había vulnerado los derechos fundamentales protegidos constitucionalmente. Como vemos, el peligro con esta doctrina y la conexión de antijuricidad es que por una falla técnica o de procedimientos en la obtención de la prueba inicial se invaliden el resto de las pruebas. Obviamente siempre que se compruebe que partieron a raíz de la primera prueba que vulneró algunos derechos fundamentales protegidos constitucionalmente. Por ende, abre paso y las puertas para que surja más impunidad. Más adelante surgieron algunas excepciones a esta teoría, las cuales son la excepción de confesión voluntaria del imputado y la excepción de buena fe, las cuales abordará mi compañera Ana en lo que resta de nuestra exposición. Mi nombre es Cilia Salgado, muchas gracias por su atención. La segunda restricción corresponde a la excepción de confesión voluntaria del inculpado o admisión de los hechos criminales. De esta forma, se enerva la presunción de inocencia. Asimismo, no existe conexión de antijuricidad con el registro ilegal y permite la condena del acusado. Por ejemplo, se describe en las sentencias del Tribunal Constitucional que si se lleva a cabo un allanamiento de morada en horas no establecidas para tal efecto, pero sin embargo, producto del allanamiento se descubre una gran cantidad de drogas, la droga como tal, pues ya es del conocimiento de las autoridades, o es un hecho conocido que no deja de existir a pesar de que la forma ilegal para llegar a conocerlos fue ilícita, y por tanto no podrán darse judicialmente por acreditadas, pues no fueron obtenidas con todas las garantías procesales. Dicho esto, podemos determinar que esta prueba, que ha sido conocida de forma ilegal, podrá ser utilizada en contra del inculpado siempre y cuando el mismo manifieste o admita expresamente la tenencia de la droga, por lo que la queja deberá ser desestimada, en vista de que la admisión de la tenencia de la droga fue de forma voluntaria. ¿Qué podemos extraer de esta sentencia? Bueno, en primer lugar, que al imputado se le reconoce constitucionalmente el derecho a no declarar en contra de sí mismo o a no declararse culpable. Sin embargo, pues él confiesa su culpabilidad e incurre en una situación de privación de su libertad. Como segundo punto, y para reforzar el primer argumento, el autoincriminarse se da por rota cualquier conexión de antijuricidad con la ilegalidad del acto inicial. Y finalmente, como tercer punto, pues se destaca que la confesión es independiente de cualquier otra circunstancia del proceso, ya que el contenido es dispuesto por el imputado y los datos probatorios que habían sido obtenidos de manera contraria a los derechos fundamentales convalidan el acto originario ilícito. Finalmente, la tercera restricción se denomina la excepción de la buena fe, en el que se admiten las pruebas halladas cuando las autoridades han actuado de buena fe. Por poner un ejemplo, cuando se obtiene el consentimiento para registrar un bien inmueble y en este registro se encuentra un arma de fuego propiedad del acusado, pues en este caso se decretará la inconstitucionalidad del allanamiento, pero se dará validez al arma de fuego encontrada porque el acto fue ejecutado sin dolo o culpa. De esta forma damos por concluida nuestra participación. Esperamos que el video haya sido de su agrado. Muchas gracias.